Buenos días, mi nombre es Cristóbal Neira Rosa, soy estudiante del quinto año de Ingeniería Comercial de la Universidad Tecnológica de Chile. Esta exposición se hace en torno a un ramo que se llama Marco Económico para la Gestión, que lo dicta el docente don Óscar Castañeda. Eh, Procederé a detallar y explicar lo que tiene relación con la teoría de la firma. Principalmente la teoría de la firma tiene como definición que busca estudiar y comprender el comportamiento interno de las organizaciones o empresas, es decir, las firmas, y cómo éstas interactúan con la aplicación de los diferentes factores productivos, entre los que encontramos laboral o trabajadores o, o mano de obra. También encontramos el capital o recursos financieros y la tierra, es decir, materia prima o factores de producción. Los objetivos de esta teoría es poder entender y contar con la mayor información posible para la toma de decisiones en torno a la gestión y aplicación de los factores productivos ya mencionados y cómo estos interactúan entre sí para poder generar los beneficios de la organización. La idea de la teoría es que se puedan maximizar los beneficios y disminuir los costos. Eventualmente también se comprende que para la producción y comercialización de bienes y servicios se debe aplicar la técnica, es decir, tecnología para la producción de bienes de servicio o de consumo. Las propiedades de la función de la producción, bueno, acá como se detalla en primera instancia, un poco de la definición de la teoría de la firma, que comprende que todas las organizaciones transforman la materia prima o algún insumo para poder comercializar algún producto o un servicio. Es decir, transforman algo para poder esto agregarle valor. Posteriormente acá se detalla la función principal que trata de explicar la teoría de la firma, que consiste en el nivel de producción, es decir, la cantidad producida equivalente a Q, que es igual a la función entre los factores productivos que interactúan para la producción. Es decir, en este caso, el capital representado por la letra K y el laboral o mano de obra representado en la letra L. Además, se pueden agregar otros factores como por ejemplo las materias primas, las tierras, entre otros. Ahí se detalla cada uno de los factores y sus significados. Posteriormente, bueno, los conceptos clave que desarrollaremos a continuación en las siguientes etapas de la exposición corresponden a la tecnología, es decir, la técnica que se aplica para poder ser más eficiente a la hora de producir bienes o servicios que se deseen comercializar o vender. Las restricciones de costo, es decir, qué niveles de costo se restringen para poder ser más eficiente a nivel de costo, evidentemente, para poder generar mayores beneficios. Posteriormente, los niveles de producción. Cómo se interactúan los factores productivos para poder lograr cierto nivel de producción. También detallaremos y desarrollaremos el concepto de producto marginal, el producto marginal decreciente, el producto medio. También, por otra parte, se detallará en qué tipo de dimensiones se desarrolla la teoría de la firma. Ya, acá está de forma gráfica y también con una tabla con datos para poder ejemplificar y poder explicar más a profundidad lo que consiste el producto marginal. Se comprende en primera instancia que el producto marginal es cada unidad adicional que se genera por la intervención de un producto o de un factor productivo. En este caso, vamos a trabajar con el factor productivo de la mano de obra. Se entiende entonces que por cada unidad de mano de obra que adicionemos se genera un incremento en el producto marginal, es decir, aunque incrementa el nivel de producción. Pero esto no siempre es así, porque llega un punto en donde el producto marginal tiende a cero e incluso a ser negativo. Por ende, el producto marginal es decreciente, debido a que no siempre se genera la misma eficiencia por las unidades adicionales de factores productivos que se generen o que se sumen a la firma. En la siguiente tabla se puede observar que para una compañía X o empresa X o firma X se genera la siguiente situación, en donde inicialmente hay un trabajador que aporta 10 unidades producidas de un bien X, supongamos en este caso pizzas, supongamos pizzas. Cuando se adiciona un segundo trabajador se pueden producir 24 pizzas, es decir, 14 pizzas adicionales.
Por consiguiente, cuando se agrega un tercer trabajador, se generan 39 pizzas totales con una suma de 15 adicionales, es decir, que el tercer trabajador suma 15 unidades de pizza por su propia cuenta, es decir, ese factor genera ese nivel de producción adicional. Y así sucesivamente como se detalla en la siguiente tabla que se muestra atrás. Bueno, todo esto tiene relación con el producto total y el producto marginal. De la mano también va el producto medio, que tiene estrecha relación con lo que explicaba anteriormente del producto marginal y las unidades de producción, las unidades de factores productivos que se adicionan a la producción. Se entiende en la línea más derecha y ascendente, que son las unidades de factor productivo que se adicionan. En este caso estamos hablando de mano de obra, es decir, trabajadores, una unidad de trabajador. Se detalla que estas son las cantidades de trabajadores que se adicionan en los diferentes escenarios y la curva que tiene los niveles de producción oscila en función a los factores productivos que se agregan. Es decir, como explicaba anteriormente, cuando se trabaja con una persona hay un nivel de producción de 10 unidades. Pero ¿qué quiere decir el producto medio? Esto quiere decir que cuántas unidades en promedio generan los trabajadores o el factor productivo con el que se está trabajando. En el siguiente escenario, cuando hay dos trabajadores se producen 24 unidades del bien X, estamos hablando de pizzas como ejemplo. Entonces esto quiere decir que en promedio se generan 12 pizzas de producto marginal, o sea, de unidades en promedio. Por ende acá se detalla el número que se está explicando. En el siguiente escenario, cuando se adiciona un tercer trabajador, es decir, un tercer factor productivo, se generan 15 unidades adicionales, pero en promedio entre los tres generan 13 unidades. Ahí por consiguiente. Se entiende entonces cuando se genera el punto de equilibrio entre el producto marginal y el producto medio, se comprende que el producto marginal tiende en algún punto del factor productivo a ser mayor al producto medio, es decir, que un trabajador adicional aporta mucho más que el producto medio. Por ende, se busca el punto de equilibrio en donde se logre la mayor eficiencia productiva con el factor productivo que se está incorporando. Acá se detalla que cuando se igualan ambos, posteriormente se separan para que el producto marginal sea inferior al producto medio. Ahí ya nos encontramos en una situación de deficiencia. El ejemplo que se muestra a mi espalda se detalla que cuando hay 4 trabajadores con un producto marginal de 13 unidades, adicional en el cuarto trabajador, se iguala al producto medio debido a que entre los 4 son capaces de producir en promedio 3 unidades adicionales de producción. Bueno, ¿por qué se habla de 2 a 3 dimensiones en el tema de la teoría de la firma? Debido a que la teoría de la firma busca poder comprender los niveles de producción, pero estos interactúan con uno o más factores productivos. En este caso, como ya he mencionado, los factores productivos tienen estrecha relación con el capital, recurso financiero, con la mano de obra, es decir, los trabajadores, y la tierra, que tiene relación con la materia prima o todos los insumos que se interactúan para la fabricación y producción de los productos terminados. Em, Acá se nota la interacción que pueden tener estos factores productivos. Eh, por ende, comprender cada una de esas dinámicas que se pueden generar entre los factores productivos y el nivel de producción es sumamente importante para la firma o las compañías poder manejar esa información para una correcta y eventual toma de decisiones de mayor eficiencia. Bueno, se detallará la diferencia entre el punto de equilibrio de corto y de largo plazo para poder comprender cómo interactúan las firmas con los factores productivos y cómo son capaces de modificarlos para poder generar mayor beneficio. Se separa en corto y largo plazo debido a que tienen diferencia de manejo los factores productivos. Vinculemos el corto plazo con el factor productivo más flexible, en este caso corresponde al factor productivo de la mano de obra, es decir, los trabajadores. Es mucho más fácil contratar y despedir personas en el corto plazo que hacer modificaciones en el capital o las inversiones financieras en el corto plazo. Por ende, se tiene que para poder generar beneficio
o aumento de los niveles de producción en el corto plazo, se debe intervenir dicho factor productivo, es decir, la mano de obra. Por otra parte, tenemos el largo plazo, el punto de equilibrio en el largo plazo. Se comprende que se genera o se puede lograr cuando hay modificaciones de factores productivos. Acá todos los factores productivos pueden ser modificados, pero idealmente, debido a una mayor exigencia de las fuentes de financiamiento, se toma que el factor productivo del capital está ligado con el largo plazo. Bueno, todo esto bajo el supuesto de que el capital como la mano de obra son homogéneos, interactúan de la misma forma en la firma. Para seguir con la teoría de la firma se debe comprender también eh, dos tipos de curvas sumamente importantes que son capaces de ejemplificar, demostrar y también explicar la situación que se genera con la intervención o la interacción de dos o más factores productivos. En este caso vamos a trabajar con solamente dos factores productivos debido a que buscan un nivel de producción óptimo y eficiente. El factor de productivo laboral, que va a ser representado, como ya mencioné, con la letra L a fin de los gráficos, y el factor productivo del capital, es decir, los recursos financieros, que va a ser representado con la letra K, para poder esto trabajar en los gráficos. Bueno, las isocuantas y las isocostos. Estas corresponden, la primera, las isocuantas, representan el nivel de producción que existe en la interacción entre ambos factores productivos. Y por otra parte, la isocosto demuestra los diferentes niveles de costo que existen entre ambos factores o la interacción entre ambos factores productivos. En primera parte tenemos la gráfica de las isocuantas, que como ya mencionaba detalla el nivel de niveles de combinación que existen entre ambos factores, laboral, o sea, mano de obra y capital, para poder producir un determinado bien. Como ya hemos detallado en el ejemplo anterior, se está trabajando con pizza. Para poder fabricar una determinada cantidad de pizza se necesita la combinación de los costos, o sea, de los niveles de producción de ambos factores. Es decir, de qué forma cómo aportan los factores productivos a la producción total. Por otra parte, tenemos el isocosto que detalla gráficamente eh, lo, la, eh, que detalla y representa gráficamente las diferentes combinaciones que existen entre ambos factores productivos. Eh, el factor productivo de la mano de obra y el capital tienen estas diferentes combinaciones que se pueden observar en la gráfica de nivel de costo, versus en la isocuanta las diferentes combinaciones que tienen entre ambos factores de nivel de producción. Entonces, el cruce entre ambas gráficas nos pueden generar un punto de equilibrio, nos pueden mostrar el nivel óptimo de producción o en qué parte quizás de, de las gráficas o del proceso o niveles de producción se es deficiente o eficiente. Ya. Para ir cerrando un poco la teoría de la firma y ya comprendiendo lo que es el tema de los costos vinculados a los factores productivos y a los niveles de producción que existen detrás de ellos y la forma de utilización, hay que recordar que la teoría de la firma busca comprender el manejo de las organizaciones o de las empresas para poder generar mayores beneficios, control de los costos o disminución de los mismos y el uso de la tecnología para la producción y fabricación de bienes o servicios. En la siguiente gráfica se logra ejemplificar y demostrar cómo se interactúa y funciona el dinamismo que tiene la generación de beneficios, que es lo que estamos buscando a través de esta teoría. En primer lugar, em, tenemos la gráfica demostrada con la línea rojo oscuro, que no inicia desde el origen debido a que cada vez que exista un proyecto o una organización siempre van a existir los costos fijos. Esta curva o esta ecuación representa los costos totales en los que incurre la organización o la firma. Por otra parte tenemos la línea azul que demuestra los ingresos totales. Esta sí nace desde el origen porque siempre
se va a generar un ingreso independiente del nivel de, o sea, siempre se va a generar un ingreso cuando haya nivel de producción y de comercialización, evidentemente. Estas dos ecuaciones se cruzan entre sí generando diferentes puntos de intersección que nos denotan o que demuestran diferentes situaciones, que ya comprenderemos más adelante. Por último, tenemos la siguiente curva, que es la de rojo más claro, que muestra el nivel de beneficios que tiene la organización. Acá podemos comprender que los beneficios comparten de forma negativa debido a que hay mayores costos que ingresos. Esto a medida que va creciendo se llega a un punto de intersección entre ambas curvas de ingresos y de ingresos totales y de costos totales, generan un beneficio igual a cero debido a que están en un punto de intersección en donde ambos son iguales. Por consiguiente, se logran separar y generar una distancia y una brecha significativa que se comprende como el punto de mayor beneficio o el punto de mayor eficiencia productiva y de costo. Por ende, si se sigue produciendo, eventualmente se va a generar un estancamiento de los ingresos y un aumento de los costos totales. Por ende, el beneficio tiende a disminuir y como se observa, de igual forma se iguala a cero y es decir que en un escenario más adelante se podrían generar beneficios negativos como era al comienzo. Eh, para ir cerrando un poco la presentación relacionada a la teoría de la firma, se comprende que es sumamente importante manejar los niveles de información necesarios para poder comprender todos los aspectos relevantes que interactúan a través de los factores productivos, tales como ya hemos mencionado reiteradas veces, el factor del capital, la mano de obra y la materia prima. Comprender cómo interactúan esto en el interior de la firma es esencial debido a que se puede visualizar los puntos de mayor eficiencia, los puntos donde no se es eficiente y generar proyecciones eh, para mejores gestiones económicas ligadas estrictamente con las organizaciones. Por ende, manejar esta teoría nos ayuda y nos facilita el labor operativo interno de las organizaciones cuando son, por ejemplo, productivas debido a que se puede mantener una mayor gestión de la misma producción o cuando son de servicios para poder eh, proyectar metas inclusive. Así que, bueno, esa ha sido toda la presentación, espero se haya entendido y muchas gracias por la atención.